Gloria al Señor, gracias a Dios por este hermoso tiempo de alabanza y de adoración. Entramos a la presencia de nuestro Dios y le damos gracias a Dios porque Él está en control de todo y Él nos guía en la alabanza, en la oración y también en su palabra. Y sé que esta tarde, en este tiempo, el Señor va a hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, conforme a la necesidad que Él sabe que todos y cada uno de nosotros tenemos. Amén. ¿Estamos listos, iglesia? ¿Listos para recibir la poderosa palabra que Dios tiene para nosotros en este día, en este tiempo? Tiempo de gozo, tiempo de celebración, tiempo de alegría. Los niños están llenos de ministerio, gloria a Dios por sus vidas. Así que en este tiempo siento en mi corazón poder compartirles esta palabra que vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas. Así que para eso vamos a leer Lucas capítulo 14, versos del 25 al 33. Lucas 14, versos del 25 al 33. Amén. Lucas 14, versos del 25 al 33. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Gloria a Dios. Invito a mi esposa, por favor, para que nos lea la palabra el día de hoy. Lucas 14, versos 25 al 33. Gracias, Señor. Dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Gloria a nuestro Dios. Gracias, Señor Padre Santo, por tu palabra. Así que vamos a orar para pedir al Señor que nos hable a través del Espíritu Santo, a través de esta palabra que hemos recibido. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, bendito Dios, porque tú has dispuesto este lugar y este tiempo para que podamos venir a alabarte, a adorarte, a exaltar tu nombre y a recibir tu palabra, Señor. Padre, tú conoces cómo hemos venido, cómo hemos llegado en este tiempo, Señor. Conoces nuestras cargas, nuestras aflicciones. Conoce, Señor, todo lo que estamos enfrentando, Señor, y en este tiempo venimos a poner todo delante tuyo, para que seas tú llevándote, Señor, y sacando de nosotros lo que tenga que ser arrancado y quitado, Señor, y puedas poner en nosotros y aumentar en nosotros todo lo que necesitamos, Señor, aumentar en nuestras vidas, para poder enfrentar todo aquello que tú ya sabes que se viene por delante nuestro, Señor. Bendito Dios Santo, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo y a través de esta palabra seas tú dándonos el entendimiento y discernimiento para que esta palabra la podamos recibir para nuestras vidas, para nuestros corazones, y que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y que sea retenida y que no sea robada por las aves del cielo, Señor. Que podamos ir, Señor, y poner esta palabra por obra para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado en todo lo que nosotros hagamos, Señor, ahí afuera, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, bendito Dios, y como siempre, Padre, te pido, Señor, que toques mis labios con ese carbón encendido
para que no sea yo hablando de mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, sino que sea, Señor, compartiendo con tu pueblo, Señor, esa palabra que tú ya pusiste en mi corazón, esa palabra, Señor, que ha ministrado mi vida, y para que ahora, Señor, sé que va a ministrar a muchas más vidas, Señor Padre. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, bendito Dios amado, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Wow. Hermosa palabra. ¿Y qué es lo que vemos en esta palabra? Que siempre, normalmente, podemos ver en todas las partes del Evangelio cuando nos describe lo que Jesús está haciendo. Vemos en esta palabra que dice que Jesús estaba caminando en medio de ¿quién? De una multitud. Entonces dice que Jesús estaba caminando en medio de una multitud. Y si nosotros vemos en todos los evangelios y vemos las veces que muchas veces nos habla cuando Jesús predicaba, cuando Jesús va al monte, cuando Jesús iba a las sinagogas, cuando Jesús sanaba, cuando Jesús liberaba, siempre estaba en medio de una multitud. Recordemos que él nunca caminaba, muchas veces no caminaba solo, sino que estaba rodeado de mucha gente. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra multitud, ¿cuántas personas estamos hablando? Recordemos que hubo un tiempo que él alimentó a 4,000, sin contar mujeres y niños. Después alimentó a 5,000, sin contar mujeres y niños también. Entonces podemos ver que una multitud, cuando la palabra no dice multitud y se está refiriendo a las personas que seguían y caminaban a Cristo Jesús, no estamos hablando ni de 10, ni de 20, ni de 30, estamos hablando de miles. Estamos hablando de miles. Y dice que en este caso también había una multitud caminando en medio de ellos, y cuando estaban ahí caminando, ¿qué es lo que sucede? Jesús les habla acerca de quién es discípulo y quién no es discípulo. Entonces podemos entender que en medio de esta multitud estaba dividido en dos: los que eran discípulos y los que caminaban sin ser discípulos. Ahora, los que caminaban sin ser discípulos eran personas que escuchaban a Jesús, les gustaba seguro caminar alrededor de Jesús, pero por lo que yo puedo entender eran personas que estaban más ahí por los milagros, por ver lo que hacían, antes de que realmente por escuchar lo que Jesús tenía para ellos. Recordemos que cuando él alimenta a todos estos varones y después lo vuelven a buscar, él les dice: no, ustedes no me buscan por el pan que han comido. Me están buscando porque han visto el milagro, porque el milagro les ha llamado a ustedes la atención y ustedes están buscando milagros para su vida. Pero cuando nosotros vemos la palabra, un discípulo no es aquel que camina con Cristo solamente por el milagro. ¿Qué cosa es un discípulo? Vamos a leer lo que significa la palabra discípulo. Dice discípulo, persona que aprende o ha aprendido de un maestro. En este caso, ¿quién era el maestro? Cristo Jesús. ¿Qué más dice? La palabra discípulo no es lo mismo que estudiante. ¿Por qué no es lo mismo? Dice, ya que un discípulo, un discípulo es aquel que imita activamente la vida y las enseñanzas del maestro. Entonces, si nosotros traemos este significado a lo que Cristo nos está diciendo aquí, a lo que Cristo le habla a estas personas, si nosotros vemos, en este grupo habían dos tipos de personas: los discípulos, que eran aquellos que escuchaban a Cristo, que tomaban lo que Cristo decía, pero a la vez, ¿qué más hacían? Amén, ponían por obra lo que Cristo decía, porque dice que un discípulo imita activamente la vida y las enseñanzas del maestro. O sea, no solamente iban ahí para escuchar a Cristo y decir: oh, qué bonito que habla, sino para que ellos absorber esa enseñanza, recibir esa palabra y comenzar a caminar conforme a la enseñanza y al ejemplo que Cristo mismo les estaba dando. Pero dice aquí el significado que eso no es lo mismo que un estudiante. Entonces, ¿qué quiere decir que es el estudiante? El estudiante absorbe, dice, aprende del maestro, porque cuando nosotros vamos al colegio, nosotros somos estudiantes, aprendemos del maestro, pero muchas veces no
para poner por práctica o poner por obra lo que estamos estudiando, sino que simplemente para llenarnos de conocimiento. Entonces, cuando nosotros venimos a las Escrituras y venimos a la palabra, ¿cómo tenemos que caminar? Tenemos que caminar como discípulos, aquellos que reciben el conocimiento, pero lo recibimos con la intención, que en mi corazón haya la intención y el deseo de que esa enseñanza que yo estoy recibiendo de parte del Maestro, de parte de Cristo Jesús, haga en mi vida un sentir, encienda un fuego que me diga a mí, ahora yo voy a poner por obra y hacer y caminar conforme a como Cristo Jesús caminaba. Voy a ser un imitador de Cristo. Pero un estudiante simplemente se llena de conocimiento. Ahora, si le queremos poner un título a la prédica de hoy, podríamos poner Caminando como discípulos y no como estudiantes. Amén. Entonces tenemos que caminar como discípulos, iglesia. Tenemos que ser discípulos de Cristo. No simplemente llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios, sino que poner por obra aquel conocimiento que estamos recibiendo. Poner por obra aquello que estamos estudiando, aquello que Dios nos está enseñando. Ahora, ¿qué es lo que Cristo en esta palabra que hemos leído nos llama a hacer para poder decir que estamos caminando como discípulos? Así que vamos a ver esta escritura y vamos a ver 3 puntos, de muchos puntos que hay ahí y muchos puntos que hay alrededor de todo el Evangelio, pero hoy día vamos a ver 3 puntos en esta escritura que tenemos que hacer para nosotros considerarnos realmente de que estamos caminando como discípulos y no simplemente como estudiantes. No estamos estudiando simplemente la palabra para llenarnos de conocimiento. Estamos aquí reunidos para que este conocimiento nos ayude a que nuestra vida sea cambiada y transformada y poder poner por obra todo aquello que estamos recibiendo aquí. ¿Amén? Entonces, para ver el primer punto, vamos a recordar el verso 26. Lucas 14, 26. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, punto 1, lo primero que Cristo nos llama a hacer en esta enseñanza que Él nos está dejando el día de hoy, es que para nosotros caminar como discípulos, lo primero que tenemos que hacer, dice que es aborrecer a nuestro padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y también nuestra propia vida. Ahora, vamos a aclarar algo aquí. La palabra aborrecer, ¿qué significa? Odiar. Dice, la palabra aborrecer es odiar, despreciar, rencor. Ahora, conociendo las enseñanzas de la Escritura, conociendo las enseñanzas que Cristo Jesús nos dice, ¿nosotros creemos que Cristo nos está mandando a odiar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos, etcétera? No. Porque si Cristo nos estaría mandando a odiarlos, a desarrollar rencor contra ellos, a despreciarlos, entonces Él mismo se estaría contradiciendo las enseñanzas que Él nos dice que debemos amarnos unos con los otros, que debemos amar a nuestro prójimo tal como Dios nos ama y que aún debemos amar a nuestros enemigos. Entonces, cuando la palabra nos dice aquí que tenemos que aborrecer, Cristo no nos está llamando a odiar a nuestras familias. El lenguaje que se utiliza acá es un lenguaje hiperbólico. ¿Qué significa ese lenguaje hiperbólico? Que es un lenguaje, dice, que se utiliza en la exageración para mostrar un punto. Entonces, lo que Cristo está mostrándonos aquí es que lo que Él quiere, lo que Él desea de un discípulo es que Él tiene que ser el primero. Que no podemos poner ni a nuestro padre, ni a nuestra madre, ni a nuestro hermano, hermana, esposo, esposa, hijos, hijas, ni un nada por encima de Él. Que Él tiene que ser el primero en todo nuestro ser, en todo nuestro pensamiento. Entonces, si nosotros leemos esta misma palabra, la estamos leyendo en la Reina Valera 1960, pero si la leemos en la Reina Valera contemporánea, que es un lenguaje que traduce también lo mismo, pero con un lenguaje diferente,
La Reina Valera contemporánea utiliza la palabra renunciar para que podamos entenderlo mejor. Entonces dice, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre, a su madre, etc., entonces no puede ser mi discípulo. ¿Entendemos? Entonces lo que Dios nos está llamando no es a odiar, sino a renunciar en el sentido de que no podemos poner a nuestros padres o lo que más amamos por encima del amor a Cristo Jesús. Por encima de lo que Cristo Jesús nos llama a hacer a nosotros. Ahora, cuando Cristo nos llama a renunciar, vamos a usar la palabra renunciar para que lo podamos tener claro. Cuando Cristo nos llama a renunciar a nuestro padre, madre, hermano, hermana, ¿a qué nos está llamando a renunciar? ¿Qué cosa puede representar también la familia en nuestras vidas? Nuestra familia es aquellos que representan nuestro pasado. Representan ese pasado del cual nosotros vivíamos, ese pasado del cual nosotros arrastramos, ese pasado que muchas veces o en algunos casos no es un buen pasado. ¿Por qué? Porque de las familias, de los padres, de los abuelos, muchas veces recibimos enseñanzas, recibimos costumbres, recibimos muchas cosas que teníamos que hacer que eran contrarias a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no renunciamos a ese pasado? No, que por mi abuelo que me enseñó estas cosas yo no puedo renunciar. No, que no puedo romper esta imagen porque me lo regaló mi abuela y mi abuelo lo firmaron, ahí está su autógrafo y me lo dedicaron a mí, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Estoy poniendo a mí ese cariño de mis abuelos por encima de lo que Cristo Jesús, de lo que la palabra de Dios me está enseñando, porque la palabra de Dios me dice que yo no puedo hacer mi imagen alguna. Entonces lo que Cristo nos llama es, tú no puedes ser mi discípulo si es que no estás dispuesto a renunciar a ese pasado. Tú no puedes ser mi discípulo si es que tu pasado muchas veces va a ponerse por encima de lo que yo te estoy mandando a hacer. Entonces, claro, un estudiante recibe esa información, recibe toda esa enseñanza, pero no hace nada. Dice, qué bueno. Pero un discípulo recibe esa información y lo primero que hace es, yo renuncio a todo aquel pasado, a todo aquello que no me dejaba a mí caminar conforme a la enseñanza de Cristo Jesús. Lo que Cristo nos está mandando aquí es que un verdadero discípulo es obediente a la palabra de Dios. Un verdadero discípulo pone a Dios por encima de cualquier otra cosa que nosotros podamos estar arrastrando. Es difícil, ¿no? A veces, al menos creo que nuestra cultura latina es muy familiar, es muy pegada a la familia, a las tradiciones, a las costumbres. Uy, ¿qué va a decir el abuelo? Uy, ¿qué va a decir la mamá? Uy, ¿qué va a decir el papá? ¿Qué va a decir el hermano, la hermana? ¿No? Y muchas veces vivimos más tratando de agradar a la familia antes que buscar que agradar a Dios. Entonces Cristo Jesús nos llama aquí a nosotros, si tú realmente quieres ser mi discípulo, no es que los odies, no es que les tengas rencor, no es que crees algo en contrario a ellos, sino que estés dispuesto a que si yo te mando a hacer algo, y eso va contrario a la enseñanza que tu familia te ha dado, estás dispuesto a hacerlo. Estás dispuesto a poner a Cristo por encima de todo eso. ¿Estamos? Sí. Ahora, todo lo que Cristo nos manda a hacer, recordemos, siempre nos va a mandar a hacer algo malo. No nos va a mandar a hacer algo que va a ser no beneficioso para nuestras vidas. Todo lo que Cristo nos manda es algo que va a traer bendición a nuestras vidas. Entonces tenemos que estar nosotros dispuestos a decir, Señor, sí, todo lo que tú me pidas estoy dispuesto a hacerlo, porque entiendo y comprendo que lo que tú me estás pidiendo a mí es lo que tú has escuchado al Padre. Y lo que tú has venido a enseñarme es realmente lo que el corazón del Padre quiere. Recordemos los escribas y fariseos, que enseñaban lo que ellos pensaban que tenían. Enseñaban sus costumbres, enseñaban sus tradiciones, que lavarse las manos, que hacer todas esas cosas. Cristo Jesús dijo, no, yo realmente no he venido a abolir la ley, sino a enseñarles realmente lo que el corazón de Dios quiere. ¿Y por qué muchos no lo seguían?
porque estaban más pegados a querer agradar al hombre, al escriba, al fariseo, antes de realmente escuchar la palabra de Dios. Recordamos cuando les mandan a nuestro Señor Jesucristo a aquellos varones para esos comisarios para que lo apresen, y no pudieron apresarlo, y llegaron donde los escribas, los fariseos, le dijeron: ¿por qué no lo apresaron? Porque nunca hemos escuchado a un hombre hablar tales cosas. Que ustedes también se han convertido ahora ellos. Y dijeron: no. Entonces las personas muchas veces buscaban que agradar al hombre antes que buscar que agradar a Dios. Y Cristo nos dice aquí en su palabra: si tú pones al hombre por encima mío, no eres mi discípulo. ¿Queremos ser discípulos? Tenemos que entonces buscar que agradar a Dios. Tenemos que buscar que poner a Dios por encima, porque nosotros sabemos y entendemos que todo lo que Dios nos pida es para bendición nuestra. Cristo Jesús nos enseña. Cristo Jesús nos enseña Él en su palabra, y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Vamos a corroborarlo. Lucas 8, 19, 21. Amén. Dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó, diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. No solamente el que oye, sino el que oye la pone por obra. Ahora, Jesús, ¿qué estaba haciendo en este tiempo? Estaba en la sinagoga enseñando la palabra. Él estaba enseñando la palabra, y como siempre vemos, dice que había una gran multitud, y esta multitud no permitía que su madre y sus hermanos entraran. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Dónde estaban la madre y los hermanos? Haciendo otras cosas. Entonces dice que ellos van, ¿y qué querían que Jesús haga? Que deje de enseñar para que vaya con ellos. ¿A qué? A hablar, a distraerlo, a llevarlo a otro lado, no sabemos a qué. Pero lo quería que dejara de enseñar. Entonces, Cristo Jesús dice: no, yo estoy ocupado, como él siempre decía, estoy haciendo las cosas, los negocios de mi Padre. Y él dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que me están escuchando aquí, aquellos que están recibiendo mi palabra, y aquellos que la ponen por obra. Iglesia, muchas veces esas situaciones lo que quieren venir es a distraernos y alejarnos de la palabra de Dios. Esas situaciones muchas veces, si nosotros ponemos a nuestras familias o ponemos ese pasado muchas veces va a querer sacarnos de donde estamos. Todos los que estamos aquí, quizás muchos hemos tenido o han tenido que dejar alguna invitación, ¿no? ¿Para qué? Para poner a Cristo primero, para poner la enseñanza de la palabra primero. Pero muchas veces quieren venir por fuera esas distracciones para sacarnos del lugar donde Cristo quiere, para sacarnos de aquel lugar donde Cristo desea que nosotros estemos. Entonces Cristo nos enseña aquí con su ejemplo, que dice: no, yo me mantengo aquí, y quien quiera verme, que venga aquí. Quien quiere verme y quien quiera escucharme, que venga a escuchar lo que la palabra tiene para decir. ¿Estamos? Entonces, iglesia, tenemos que renunciar a ese pasado, tenemos que estar dispuestos a soltar ese pasado para poder caminar como discípulos, para poder ser realmente imitadores de Cristo Jesús. Tenemos que soltar todo aquello, estar dispuestos a soltar todo aquello y poder buscar que agradar a Dios y no que agradar al hombre. Porque el Señor mismo nos dijo: no vamos a poder servir a dos señores, agradarás a uno y aborrecerás al otro. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos. Cualquier situación que venga, no, primero Cristo. Lo tengo claro. Cualquier situación que quiera venir alrededor mío, yo tengo claro que yo ni siquiera lo voy a pensar. Cristo es primero. Cualquier situación que venga a atacarme, no, tranquilo. Cristo está ahí. ¿Estamos? Caminar como discípulos, iglesia. Venimos aquí no solamente a aprender como estudiantes. Venimos aquí a poder recibir para poder poner por obra lo que estamos aprendiendo. Ahora,
Soltar ese pasado también significa no solamente es agradar al hombre, significa también todo aquello que estamos arrastrando y que no nos deja avanzar. Todos esos dolores, todos esos golpes quizás que hemos recibido, todos esos rencores, ese odio, quizás todo aquello que muchas veces almacenamos en nuestros corazones y no queremos soltar. Soltar aquel pasado que no nos permite ser libres, que no nos permite avanzar a lo que Dios quiere que nosotros avancemos. Hay muchas veces arrastramos tantas cosas con nosotros, arrastramos tanto pasado en nuestras vidas, que lo que hace ese pasado es cansarnos y agotarnos. Imagínense, iglesia, correr una carrera, así nomás, sin nada, y correr una carrera con una mochila de 20 kilos. ¿Cuál carrera vamos a realmente terminar? En la que estamos ligeros. Porque en la que le llevamos peso nos va a ser difícil. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra la distancia, pero a la vez estamos luchando contra el peso que llevamos encima. Y muchas veces es así en nuestra vida espiritual, iglesia. A veces las situaciones, todos sabemos que a veces pasamos situaciones que van a tener un proceso largo, que va a tener un proceso en el que quizás la respuesta no llegue inmediatamente. Y vamos a tener que correr esa buena carrera. ¿Cómo es mejor correrla? ¿Ligeros o con esa carga encima? Tenemos que soltar nuestras cargas. Por eso Cristo Jesús nos dijo que la soltáramos todo en Él y que lleváramos su carga, que es fácil y ligera. ¿Por qué? Porque Él sabe que vamos a tener que correr carreras, maratones largas en nuestras vidas, procesos largos en nuestras vidas. Y si no soltamos esa mochila del pasado, esa mochila del pasado va a ser un peso encima nuestro que muchas veces no va a permitir que lleguemos a la bendición que Dios tiene para nosotros. Por eso dice, un discípulo deja todas esas cosas. Un discípulo entiende que ahora camina con Cristo Jesús. Un discípulo entiende que ahora lo único que necesita para poder atravesar eso es Cristo Jesús. Cuando atravesamos desiertos, imagínense que tenemos una carrera atravesando un desierto, ¿ok? ¿Qué me conviene a mí llevar para atravesar ese desierto? ¿Una botella de agua? O quizás, no sé, una piedra para defenderme de los quizás animales que vienen por el desierto. ¿Qué es lo que me conviene llevar? Agua. ¿Por qué? Porque el agua es lo que me va a mantener. Ahora, ¿quién es el agua viva? ¿Quién es el agua que la bebe nunca más tendrá sed? Entonces, ¿a quién necesitamos para atravesar los desiertos? Al agua viva, a Cristo Jesús. No necesito una piedra. ¿Por qué? Porque Él pelea mis batallas. Porque más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque si Él conmigo, ¿quién contra mí? Pero hay mucha gente, no, tengo que llevar mi piedra, tengo que llevar mi pasado, tengo que llevar mi rencor, mi odio, mi dolor, mi sina. Y lo único que hace la iglesia, lo único que pasa en nuestras vidas es que no podemos llegar al lugar que Cristo ya preparó para nosotros, aquel lugar de bendición. Y el desierto se nos hace más largo de lo que quizás tenía que ser. Entonces tenemos que ser discípulos, iglesia. Ahora, Dios sabe que vamos a tropezar. Dios sabe que muchas veces vamos a fallar. Él no está buscando personas perfectas. No está buscando personas que 100% perfectas, sino que Él lo que quiere, iglesia, es que nosotros soltemos todo aquel pasado. Muchas veces ese pasado de pecado, ese pasado que quizás pensamos que es mucho mejor que mi presente en Cristo. Ese pasado que quizás muchas veces decimos que no queremos soltar porque sin ese pasado no podemos vivir. No, Dios sabe que muchas veces se nos va a hacer difícil, pero lo que Él quiere es que por lo menos estemos con ese corazón dispuesto a intentarlo. Que Él vea en nuestros corazones ese deseo de decir, sí Señor, yo deseo hacerlo, yo deseo cambiar mi vida. Yo deseo que mi vida sea transformada y estoy luchando día a día por eso. Me caeré, me tropezaré y tú sabes que sí, que muchas veces soy débil, pero estoy intentando. Pero muchas veces ni siquiera intentamos dejar eso. Muchas veces ni siquiera intentamos soltarlo. Y eso es lo que Dios no quiere, iglesia. Vamos a ver un ejemplo. Mateo capítulo 19, versos 16 al 22.
Mateo 19, 16 al 22. Amén. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Veamos, ¿qué es lo que le dice el joven a Cristo Jesús? Dice: Señor, yo estoy cumpliendo toda la ley. Entonces Cristo le dice: bueno, ¿quieres ser perfecto? Él dijo: claro. ¿Quién no quiere ser perfecto, no? Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahora, ¿qué representaba esas riquezas? El pasado, su Dios, aquel Dios que ellos levantan, que este joven levantaba y que estaba arrastrando con él. Cristo le dice: mira, tú estás haciendo muchas buenas obras. Ahora, yo te pido, si tú quieres ser perfecto, ahora esa perfección que Cristo habla aquí no era la perfección porque dice que nadie va a ser perfecto. Todos vamos a seguir siendo perfeccionados hasta el día que nuestro Señor Jesucristo venga. Sino esa perfección para poder ser ese discípulo que quería seguir a Jesús. Cristo le está diciendo: si tú quieres llegar a esa perfección, lo que tienes que hacer es dejar tu pasado y comenzar a caminar como una nueva criatura conmigo. ¿Qué escogió el joven? O sea, no era que él vendía todo y después ya nunca más iba a tener nada. O sea, Cristo no le estaba pidiendo que no cayera nunca más en tentación, que no caiga en pecado. No, Dios sabía que en algún momento el hombre, por su naturaleza de hombre, nuestra naturaleza pecaminosa que vivimos en la carne, en algún momento podemos tropezar. Pero lo que Cristo está pidiéndole es: yo quiero que tú lo intentes. Yo quiero que tú me demuestres realmente que estás dispuesto a intentar. ¿Y cómo? Dejando, diciendo: Señor, si yo renuncio a todo eso y comienzo a caminar como una nueva criatura contigo. Yo dejo todo eso atrás y estoy dispuesto, Señor, a empezar de cero, empezar de nada y comenzar a construir un nuevo caminar contigo. Pero dice que este joven no estuvo dispuesto a eso. Dice que se fue triste. Se fue triste porque no quiso soltar aquel pasado, no quiso soltar aquel ídolo que él había construido en su vida, no quiso soltar aquello que él pensaba que iba a necesitar para poder seguir caminando y cumpliendo la ley como según él estaba cumpliendo. Pero Cristo Jesús no estaba buscando eso. Él estaba buscando un corazón que realmente esté dispuesto a pelear, a luchar y a buscar que seguir las enseñanzas de Cristo Jesús. Entonces, iglesia, Cristo no está buscando personas perfectas. Él sabe que no somos perfectos, porque si fuéramos perfectos no hubiéramos necesitado de Cristo, ¿no es cierto? El Padre no hubiera necesitado mandar al Hijo. ¿Pero por qué lo mandó? Por los pecados, porque Él sabe que no podíamos nosotros pagar. No podíamos nosotros ser perfectos delante de Dios. Siempre que quebrantamos la ley. Si vivíamos bajo la ley, íbamos a ser juzgados bajo la ley y ninguno iba a ser encontrado justo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no somos perfectos ni vamos a ser perfectos en esta vida. Por eso mandó a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no vino a buscar hombres perfectos, porque no hay hombre perfecto. Vino a buscar pescadores, vino a buscar cobradores de impuestos, vino a buscar ladrones, vino a buscar a aquellos que realmente tenían un corazón dispuesto a decir: Señor, necesito de ti. Tú vas a ser primero en mi vida. Cuando Él llamó a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, ¿qué nos dice la palabra? Y dejándolo todo, lo siguieron. Y eso es lo que Cristo está buscando. ¿Acaso Pedro era perfecto? Después de empezar a caminar con Cristo, ¿se convirtió en perfecto? ¿No falló nunca más? Seguía fallando, y muchas veces. Juan, Jacobo también. Llegó un momento en que ellos querían ser los primeros.
Dios no ha venido a buscar personas perfectas y sabe que nosotros no vamos a llegar a ser perfectos. Pero lo que ha venido a buscar es discípulos que estén dispuestos a decir, Señor, tú eres el primero en mi vida y yo voy a pelear, yo voy a luchar para poder buscar qué ser como tú quieres que yo sea. Y para eso dejo atrás mi pasado. Renuncio a todo lo que está atrás. Renuncio a todo aquello que estaba arrastrando y que muchas veces no me dejaba a mí caminar conforme a tu voluntad. Y lo corroboramos, verso 33, Lucas 14, 33. ¿Amén? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Estamos dispuestos a eso, iglesia? ¿No? Tenemos que renunciar a todo para ser discípulos, iglesia. O hemos venido simplemente a ser estudiantes. Estudiantes de la palabra. Que yo estudio la palabra. Si queremos ser discípulos, Cristo Jesús nos está llamando a renunciar a todo. ¿Amén? Renunciemos a todo, iglesia, a aquel pasado y caminemos como nuevas criaturas en Cristo Jesús. El primer punto, renunciar al pasado y poner a Cristo por encima de todo. Punto 2. Punto 2, para caminar como discípulos y no como estudiantes. Vamos a verlo en el palabra que hemos leído, en Lucas 14, vamos a ver el verso 28. ¿Amén? Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? A ver, el Señor está comparando el discipulado con edificar una torre. Entonces, vemos aquí que para poder caminar como discípulo necesitamos edificar. Ahora, para poder edificar algo, ¿qué es lo primero que necesitamos? El lugar donde lo voy a edificar, ¿no? Porque de acuerdo al lugar, de acuerdo al tamaño, voy a poder edificar. Entonces, lo primero que necesito es tener el lugar, la tierra, el espacio donde voy a edificar la torre. Ahora, en lo espiritual, esa tierra, ¿qué representa? Nuestro corazón. Entonces, nuestro corazón es el lugar que yo tengo que preparar para poder empezar a edificar. Entonces, Cristo Jesús nos está llamando que para ser discípulos lo que tenemos que hacer es preparar nuestro corazón, calcular a ver todo lo que voy a necesitar y preparar ese corazón, que es la tierra, para poder levantar esa torre que Él me va a ayudar a levantar. Ahora, ¿cómo vamos a preparar ese corazón? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que ese corazón esté preparado? ¿En qué necesita prepararse ese corazón? Recordemos, la tierra tiene diferentes... Si queremos para construir, ¿cómo se prepara la tierra? Se saca todo, se remueve toda maleza, todo basura y se aplana para poder construir los simientes y todo eso. Si tú quieres preparar la tierra para plantar, por ejemplo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Remover todo, remover las piedras y comenzar a fertilizarla, a abonarla para poder preparar la tierra. Entonces, la tierra, de acuerdo a lo que tú vayas a levantar o lo que tú vayas a hacer en ella, tiene una preparación diferente. Entonces, lo que nosotros que queremos hacer es levantar esa torre en nosotros, como Cristo Jesús nos está llamando. Levantar esta torre que nos haga a nosotros discípulos. Esa torre que me ayude a mí a considerarme un discípulo. Entonces, tengo que preparar mi tierra. ¿Cómo voy a preparar esa tierra? ¿Cómo se necesito preparar mi corazón para poder levantar en mí ese corazón de discípulo? Vamos a verlo. Verso 27. Vamos a retroceder un verso
Y en el verso 27, Cristo nos muestra ahí. Amén. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este verso que nos muestra el precio. Nos muestra que seguir a Cristo Jesús no va a ser fácil, iglesia. Nos muestra que caminar con Cristo no va a ser fácil. Nos muestra lo que siempre hemos venido repitiendo para la gloria de Dios, lo que siempre la palabra nos ha enseñado. Que caminar con Cristo Jesús no significa que mis problemas sean terminados. Caminar con Cristo Jesús no significa que no voy a tener que enfrentar desiertos. Caminar con Cristo Jesús no significa que no voy a tener que enfrentar tempestades. Caminar con Cristo Jesús significa que voy a tener que pasar sufrimientos y dolores, iglesia. Y mi corazón tiene que estar preparado para eso. Porque si yo preparo mi corazón y le digo a mi corazón, no te preocupes porque caminar con Cristo no vas a pasar nada, vas a vivir todo perfecto, no te vas a enfermar, no vas a tener problemas económicos, toda puerta que tú quieras se va a abrir, no te preocupes por nada. ¿Qué va a pasar el primer día que me ocurra eso? Me alejo, ¿no? Me voy. Total, a mí me dijeron otra cosa. A mí me dijeron que nada de eso me iba a pasar. Pero entonces, lo que Cristo nos está llamando es preparar nuestro corazón para estar preparados de que aún caminando con Cristo, nosotros vamos a tener que enfrentar dificultades, iglesia. ¿Por qué? Porque ese va a ser el simiente fuerte que es su palabra, porque su palabra nos dice que vamos a tener que enfrentar aflicciones. Entonces, si yo pongo ese simiente, ¿qué va a pasar? Cristo Jesús dice que aquel que edifique sobre la roca, ¿qué pasa? Cuando venga la lluvia y la tormenta, si golpea contra la casa no caerá. ¿Por qué? Porque preparamos nuestro corazón para edificar, entendiendo de que mi caminar con Cristo no quiere decir que yo no voy a enfrentar situaciones difíciles, sino que preparo mi corazón para decir, vas a caminar con Cristo y vas a tener que seguir enfrentando situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que cuando venga esa situación, mi corazón esté preparado y diga, ya, yo estaba listo para esto. Entonces, un discípulo, iglesia, entiende eso. Un discípulo entiende de que cuando caminamos con Cristo Jesús, vamos a tener que seguir enfrentando situaciones que no nos van a gustar o agradar. Situaciones que no vamos a decir, Señor, ¿por qué? Cristo va a decir, para que la gloria del Padre sea mostrada. Pero tenemos que preparar nuestro corazón para eso, iglesia. Porque si no, muy pronto te vas a dar cuenta de que las cosas no eran como quizás pensabas que tenían que ser. No eran como quizás te las habían pintado o dibujado. Eran completamente diferentes. ¿No? Muchas veces, iglesia, cuando comenzamos a caminar con Cristo, lo primero que nos damos cuenta es que muchas veces, o algunas veces, nuestras oraciones no van a ser contestadas. Pero no es que no van a ser contestadas porque Dios no nos quiere, no nos ama, no nos oye, sino porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Él la va a contestar en su tiempo y a su manera, en su forma. Pero si mi corazón no está preparado para entender esas cosas, voy a ser como ese niño rebelde. Yo quiero. Y voy a hacer pataletas todo el día. Voy a estar pataleando ahí, ¿no? Y cuando el papá o la mamá le da lo que el papá o la mamá sabe que es lo mejor para él, ¿qué hace el niño? Lo agarra y lo tira. Yo no quiero eso. Yo quiero esto, ¿no? Y el papá, no, pero eso es mejor, ¿no? Y muchas veces vamos a estar así. Vamos a estar desperdiciando la bendición verdadera que Dios tiene para nuestras vidas, porque vamos a ser como niños
engreídos, esperando que Dios nos dé lo que queremos que nos dé. Y muchas veces eso no es, o no va a traer bendición a nuestras vidas. Y si no preparo mi corazón, ¿qué es lo que dice el niño? Mi mamá no me ama, mi papá no me ama, mi mamá no me quiere. Y es lo mismo que muchas veces hacemos con Dios. Que Dios no me ama, Dios no me escucha. Y claro, el niño por ser niño, tiene que seguir bajo sus padres, ¿no? Pero nosotros, cuando ya empezamos, que Dios no me ama, Dios no me escucha, ¿qué es lo primero que viene? La voz del enemigo. Porque sí, tienes razón, mejor estaba por allá. Como le dijo Adán y Eva. Sí, no, pero si tú comes esta manzana y este fruto, vas a ser como Dios. Así que ya no vas a necesitar de Dios, no te preocupes. Lo que Él quiere es que tú no seas como Él. ¿Y qué hace el hombre? Se comienza a alejar de Dios. Se comienza a alejar. Pero un verdadero discípulo entiende esas cosas, iglesia. Un verdadero discípulo está ahí diciendo, Señor, si tú pasaste en la cruz, si tú diste tu vida para que sea latigado, para que sea golpeado, para que sea escupido, para que sea clavado, para que sea ahí humillado, y tú lo aceptaste por amor a nosotros, y vemos en nuestras vidas, y vemos, porque conocemos la palabra, que a través de ese sacrificio nosotros recibimos bendición, ¿cuánto más no nosotros vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles para alcanzar la bendición que tú tienes para nuestras vidas? Pero un discípulo lo entiende. Un discípulo entiende esas cosas. ¿Por qué? Porque ve el ejemplo, ¿a quién? A Cristo Jesús. Y dice, Señor, yo quiero ser como tú. ¿O en qué buscamos ser como Cristo Jesús? ¿Solamente en hacer milagros? Si nosotros realmente decimos, Señor, yo quiero ser como tú, muchas veces vamos a tener que enfrentar esas situaciones difíciles. Pero un discípulo sabe que así enfrente esas situaciones, ¿qué va a pasar? Vamos a leerlo. Salmos capítulo 27, 1-4. Salmos capítulo 27, versos 1-4. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué va a hacer? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que había preparado su corazón para poder edificar ese corazón como Dios. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que él sabía que iba a tener que enfrentar malignos, que iba a tener que enfrentar angustiadores, que iba a tener que enfrentar enemigos, y iba a tener que enfrentar a aquellos que iban a buscar que hacerle daño. Pero ¿cómo estaba su corazón? Tranquilo, o sea, no estaba tranquilo no porque no tenía que enfrentarlo, porque si nosotros leemos, David enfrentó muchas cosas. O sea, su tranquilidad y su paz no era porque él no tenía que enfrentarlas. ¿Dónde estaba su paz? Dios. Amén, de saber de que Dios estaba con él, de saber que Dios estaba caminando con él y que Dios luchaba por él. Entonces, David había preparado su corazón y decirle, corazón, el que yo sea un alabador de Dios, el que yo esté caminando con Dios, el que yo esté buscando a Dios, no quiere decir que no vamos a tener que enfrentar gigantes, no quiere decir que no vamos a tener que enfrentar ejércitos, no quiere decir que no vamos a tener que enfrentar malignos y angustiadores.
que busquen comer mi carne. Quiere decir que yo voy a estar tranquilo porque todos ellos, Jehová los hará tropezar. Y eso realmente es un discípulo, iglesia. Cuando preparamos nuestro corazón, decimos, corazón, prepárate porque vas a enfrentar situaciones difíciles. Prepárate porque muchas veces puertas se te van a cerrar enfrente. Prepárate porque quizás van a venir muchas situaciones dolorosas a tu vida. Prepárate porque vas a tener que enfrentar tormentas. Pero prepárate no para temer, no para angustiarte. Prepárate para estar tranquilo y en paz porque sabes que Dios está contigo. Y eso es un discípulo, iglesia. Dios nos está llamando a ser discípulos, a preparar nuestro corazón para realmente saber de que Dios está en control. David nos dice ahí, Señor, una cosa he demandado a Jehová. ¿Qué cosa había demandado él? Estar en su presencia alabándole y adorándolo. David no había demandado, Señor, y no me hagas enfrentar a Goliat, y no me hagas enfrentar, Señor, a mi rey Saúl, no me hagas enfrentar. No, David no había pedido eso. David se decía, Señor, yo lo que quiero es estar en tu presencia para alabarte y para adorarte. No para pedirte que no. Imaginemos si David hubiera pedido, Señor, no quiero enfrentar a Goliat. ¿De quién estaríamos hablando ahora? David tuvo que enfrentar a Goliat para ser el David que ahora estamos hablando. David tuvo que enfrentar a Goliat para que todos los demás supieran que en Israel había un Dios. David tuvo que enfrentar a Goliat para que los demás pueblos comenzaran a temer a Dios. Y es lo mismo, iglesia, las situaciones que pasamos, como le dijo el Señor, como Jesucristo nos dice, pasamos esas situaciones para que la gloria de Dios se manifieste. ¿No le dijo eso a sus discípulos cuando ellos le preguntaron acerca del joven que había nacido ciego? Y le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él para que naciera ciego? Nadie. Lo que él está pasando, lo está pasando para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, si nosotros, nuestra oración, Señor, que no quiero pasar por el Señor, que no quiero enfrentar al Señor, que no quiero. Entonces, la gloria de Dios, ¿dónde se va a manifestar? Un verdadero discípulo prepara su corazón y dice, Señor, lo que yo tenga que enfrentar, lo pongo en tus manos, porque sé que tú estás en control de todo y que mis enemigos tropezarán y caerán. Yo no tengo temor. Un estudiante hace lo contrario. Comienza a buscar otras cosas, comienza a buscar otras soluciones. ¿Por qué? Porque se mueve por su intelecto, por su conocimiento y no por su fe. Un discípulo se mueve en la fe que nosotros recibimos de Cristo Jesús. Salmo 24, todos lo conocemos. ¿Qué dice el Salmo 24? Aunque pase por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si a David decía, si yo voy a pasar por sombra de muerte, ¿la pasó? Su rey quiso matarlo, su hijo quiso matarlo, pasó por esos valles de muerte. Pero ¿dónde estaba su confianza en su corazón? En que, Señor, no temeré, dice, porque tú estarás conmigo. Entonces, un verdadero discípulo prepara su corazón para construir esa torre que nosotros construimos en la palabra, y que esa palabra nos dice de que vamos a pasar aflicciones, pero que no temamos porque Cristo está con nosotros. ¿Amén? Entonces vamos, 2 puntos. Un discípulo deja el pasado y pone a Cristo por encima. Y segundo, un discípulo prepara su corazón para entender de que el seguir a Cristo no es fácil, que seguir a Cristo no quiere decir que se acabaron nuestros problemas, sino que nuestros problemas seguirán ahí muchas veces, pero que no tenemos que temer porque Cristo está con nosotros. Y Él venció al mundo. ¿Amén? Porque el temor, iglesia, muchas veces nos aleja de la verdad de Dios. El temor nos aleja de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que no vivamos en ese temor, sino en la paz que Cristo nos da. Cristo Jesús no nos dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo se las da.
Pero también nos dijo, y habrá guerra, rumores de guerra y pestes. Y dice, bueno, pero ¿dónde está la paz, no? Nuestra paz no está en que esas cosas no pasen. Nuestra paz está en que esas cosas van a pasar porque ya el Señor dijo que iba a pasar, pero que nosotros, quien habita en nosotros, es más poderoso y en Él está nuestra confianza. Gloria a Dios. Punto 3. Y último punto que veremos hoy. Vamos a ver el verso 31. Lucas 14, 31. ¿Amén? ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? A ver, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando ahora de ¿qué? De una guerra. Nos dice que tenemos que estar listos para enfrentar una guerra. Así como tuvimos que dejar nuestro pasado, así como tuvimos que preparar nuestro corazón para lo que vayamos a enfrentar, tenemos que estar seguros que tenemos lo necesario para poder enfrentar la guerra que se viene por delante. ¿Y cuál guerra es esa? Vamos a leerlo, vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versos 10 al 13. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén. Entonces el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos habla de una guerra espiritual. Guerra que no la vamos a pelear contra el hombre, contra el hermano, sino contra ¿quién? Contra todas esas huestes espirituales de maldad, cuyo general, ¿quién es? El diablo. Entonces nuestra batalla no es contra carne ni contra sangre, sino contra esas huestes espirituales de maldad que vienen a traer a nuestras vidas, ¿qué cosa? ¿Cómo pelea el diablo? Con la mentira, con el pecado, trayéndonos tentación, trayéndonos pecado. ¿Para qué? Para sacarnos de la luz y poder llevarnos a esos campos de concentración de tinieblas que él tiene para poder destruir nuestras vidas poco a poco. Entonces, la palabra nos manda a nosotros que un discípulo es aquel que está preparado para esa guerra. Pero ¿cómo nos preparamos para esa guerra? Pablo nos decía ahí, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, un discípulo es aquel que reconoce, iglesia, que no puede pelear con sus fuerzas, con su pensamiento natural, sino que con las fuerzas que recibimos de Dios. Entonces, un discípulo es aquel que sabe y reconoce su necesidad de Dios para poder resistir el día malo y poder acabar firmes. En otras palabras, un discípulo es aquel que sabe, Señor, yo no puedo vencer la tentación si es que tú no estás conmigo.
Yo voy a salir al mundo y no voy a poder resistir lo que el mundo me muestra, no voy a poder estar firme si es que tú no vas conmigo. ¿Y cómo hacemos, cómo llevamos a Dios? Dice el apóstol, vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Entonces, buscando la presencia de Dios. Entonces, un discípulo es aquel que no sale si es que antes no ha ido a vestirse con la armadura de Dios. Entonces, en nuestro tiempo personal, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un verdadero discípulo lo que hace es venir a la presencia de Dios, buscar su palabra, llenarse de Él, llenarse de sus fuerzas, de su presencia, para poder ir y enfrentar la guerra. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando una guerra, iglesia. Estamos enfrentando una guerra. Y no es una guerra visual que la estamos viendo, porque dice que no es contra carne ni sangre. Es una guerra espiritual. Es una guerra en la que el enemigo está tratando de cambiar nuestras ideas, de cambiar nuestros pensamientos, en la que el enemigo está veniendo con sus mentiras para cambiar todo lo que Cristo nos ha enseñado. Es una guerra que nosotros la vamos a pelear y la vamos a salir victoriosos siempre y cuando estemos vestidos de la armadura de Dios. Porque la única forma en que vamos a resistir al diablo es si nos sometemos a Dios, dice la palabra. Entonces, un verdadero discípulo es aquel que se prepara para esa guerra. Un verdadero discípulo es aquel que entiende que hay una guerra, que reconoce que hay una guerra. Y como reconoce que hay una guerra espiritual, va y se viste de la armadura de Dios en todo tiempo. ¿Cómo nos vestimos de esa armadura, iglesia? Viniendo a la palabra de Dios, viniendo a buscar su presencia, viniendo a recibir de nuestro general las órdenes para poder ir y enfrentar esa batalla. Porque ya no es nuestro pensamiento, iglesia. Ya no somos nosotros. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ese es un discípulo que reconoce, ya no soy yo, Señor, no son mis fuerzas, no son mis pensamientos, no son mis ideas, yo no puedo. Porque cuántas veces no hemos intentado solos, iglesia, muchas veces dejar tanto pecado que hemos arrastrado. Pero ¿cómo fue la única manera en que pudimos dejarlo? Cuando reconocimos que necesitábamos de Dios y le dimos el control de nuestras vidas. Porque eso es lo que hace un verdadero discípulo, iglesia. Un verdadero discípulo reconoce que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros y conoce su necesidad de Cristo Jesús para poder enfrentar esta guerra. ¿Reconocemos que hay una guerra o no nos damos cuenta que hay una guerra? Hay una guerra, iglesia. Una guerra muy fuerte. Una guerra que en estos últimos años se ha desatado más fuerte. Con la ideología de género, con el querer enseñar a los niños lo que no se debe, con quitar a Dios de las escuelas. Es una guerra muy fuerte que el enemigo está haciendo. ¿Cómo la vamos a ganar? Si no estamos preparados. ¿Cómo vamos a nosotros poder vencer? De realmente no dejarnos engañar por esas mentiras, si no estamos preparados, si no estamos vestidos con la coraza que Dios pone en nosotros. ¿Cuál es la coraza de justicia? ¿Qué te cubre la coraza? El corazón. Ese corazón para que nuestro corazón no cambie, no se endurezca. ¿Qué dice la palabra que va a pasar en los últimos tiempos? El corazón de muchos se enfriará a causa de la maldad. Entonces, ¿qué es lo que cubre nuestro corazón? Esa coraza de justicia, iglesia. ¿Y quién es el único justo? Cristo. Amén. Tenemos que cubrirnos. La única manera en que vamos a estar preparados para esa guerra, iglesia, es reconociendo que necesitamos de Él. Y ese es un discípulo. ¿Qué decía discípulo? Aquel que aprende del maestro. O sea, no aquel que se siente maestro. No somos maestros. Somos discípulos. Siervos inútiles. ¿Qué hacemos qué? Lo que se nos dice que tenemos que hacer. Nosotros no le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Recibimos de Él lo que tenemos que hacer. ¿No es cierto? Imagínense que Noé le hubiera dicho a Dios cómo hacer el arca. Ni siquiera tenía la menor idea de lo que era un arca.
Él no vivía por hermano. Imaginemos todo eso. No, iglesia, somos discípulos. Dice que en ese tiempo, dice que el corazón del hombre se había perdido, pero Noé fue encontrado perfecto, varón perfecto. Lean después de Génesis, varón perfecto. ¿En qué estaba su perfección de él? Amén. En su obediencia, Señor, tú dime lo que tengo que hacer y yo lo hago. Y como Dios le dijo, así lo hizo. Y cuando lo hizo de esa manera, ¿qué pasó? Esa arca pudo flotar. O sea, Dios, en su poder, Dios hubiera levantado con su mano el arca, ¿no es cierto? Y esa arca ni siquiera hubiera tenido que tocar el agua. Dios hubiera levantado todo eso. Pero no, Dios nos utiliza a nosotros para que Él se glorifique a través de nosotros. Imagínense cómo Noé se habrá sentido. ¡Wow! Estamos flotando. ¡Wow! Miren todo lo que está pasando. Para la gloria de Dios. Y así es en nuestras vidas. Y Dios puede hacer muchas cosas en nuestras vidas, pero Él permite que nosotros trabajemos en esas áreas. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado y nuestra fe crezca. ¿Amén? Vamos a ver un testimonio. Lucas 10, del 1 al 3. Lucas 10, del 1 al 3. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces el Señor le diciendo, mira, te voy a mandar a una batalla. Te voy a mandar a una guerra. Pero te estoy mandando sin nada. O sea, le dijo, no tomen nada para el camino. Y después le dice, y te estoy mandando como un cordero. ¿Cuál es la característica del cordero? Manso. O sea, ni siquiera tu carácter te va a salvar. Ni siquiera tu carácter va a ser posible. ¿Por qué? Porque tu carácter es como un cordero a comparación del lobo al cual te vas a enfrentar. O sea, iban sin nada, aparentemente. ¿Y qué hicieron estos 70? Obedecieron y fueron. Pero ahora lo que llama mi atención es si volvemos al Lucas 14 que hemos leído, y como hemos dicho al principio, dice que Jesús caminaba con multitudes. Multitudes lo rodeaban. Y de esas multitudes, que estábamos hablando de miles, solo 70 el Señor asigna para esta batalla. Y eso llama mi atención, es decir, solo 70 estaban preparados para esto. O sea, de miles, solo 70 estaban listos para enfrentar esa batalla. ¿No llama nuestra atención eso? Yo digo, Señor, entonces, ¿y los demás que caminaban con Él? Recuerdo, ya había mandado a los 12 antes, o sea, son los 70 más los 12, 82. Pero 82, si sacamos a 5.000, es un porcentaje muy pequeño. ¿Qué pasaba con el resto? ¿Qué pasaba con los demás? Entonces, iglesia, vemos aquí que no solamente por caminar con Cristo, como le decía, no porque me llame Señor, Señor, sino si obedeces mi palabra. Entonces, tenemos que buscar eso, iglesia. Tenemos que buscar caminar con Cristo no como estudiantes, sino como discípulos. Aquellos discípulos que el Señor puede llamar para ir y enfrentar las batallas. ¿Y cómo estaban preparados estos 70? Que quizás los demás no lo tenían. Lo vemos más adelante, en el verso 17. Lucas 10, 17. ¿Cómo regresaron estos 70? Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan ¿en qué? En tu nombre.
hombre. O sea, estos 70 sabían en su corazón que no estaban yendo solos. Que no estaban, por más que su alforja estaba vacía, por más que su carácter estaba por los lados, porque se hubiera dicho que eran corderos, o sea, no servía para nada su carácter, ellos sabían que no estaban yendo solos. Como discípulos, ellos sabían que iban a enfrentar guerras, pero fueron tranquilos. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombres dado a los hombres, estaba con ellos. Y ese es un discípulo, iglesia. Un discípulo que sabe que va a enfrentar guerras y que no tiene temor porque sabe que aquel que venció al mundo está con él. Estos 70 sabían que lo único que necesitaban era la palabra de Cristo, que les digan vayan porque yo los estoy enviando. Señor, tú lo dijiste, yo voy. Tu palabra lo dice, ahí estoy yo. ¿Por qué? Porque tu palabra tiene poder. No hay nada sobre la palabra de Dios. Y es su iglesia. ¿Y dónde recibimos su palabra? Aquí, iglesia. Esos 70, su preparación para la guerra fue escuchar a Cristo Jesús decir, yo los envío. Su preparación fue escuchar la palabra de Dios. Y fueron. Y regresaron gozosos. ¿Por qué? Porque fueron victoriosos. ¿Dónde estamos escuchando? ¿Dónde nos estamos preparando cada mañana para salir a la guerra? Cada día. ¿Nos estamos vistiendo de la armadura de Dios? ¿O estamos primero buscando otras cosas para vestirnos con la armadura del mundo? Un verdadero discípulo, iglesia, sabe que para su batalla, este es su preparación. Porque todo lo que está sucediendo y lo que aún sucederá está aquí escrito. Todo lo que nuestras vidas necesita está aquí. El arma. ¿Qué dice que es la palabra de Dios? ¿Más cortante? ¿Para qué usamos la espada? ¿Para qué usaba el guerrero la espada? Para luchar. Para acabar con el enemigo. ¿Para qué más se usa la espada? Para si un compañero lo habían atrapado y le estaba atado, ¿para qué usabas la espada? Para romper esas ataduras. A veces decían, Señor, libéralos. ¿Ya tienes la espada? Prepárate. Estás en guerra. Usa el arma. Esa arma que utiliza para acabar contra el enemigo, pero para romper también esas ataduras y esas cadenas que el enemigo ha puesto sobre tus amados, sobre todos los que están alrededor tuyo. Ese es un discípulo, iglesia. Ese es un discípulo que ve en Jesús aquel maestro para ser imitador de él. ¿A quién estamos imitando, iglesia? Yo les llamo a ustedes, iglesia, no imitemos al hombre. Podrá haber un predicador muy hermoso, que habla muy hermoso, tiene mucha palabra, pero no seamos imitadores del hombre nunca. Porque ese predicador, al igual que nosotros, es hombre. Y como hombre puede caer, puede tropezar. Pero si ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Lamentablemente, iglesia, el enemigo ha puesto así. Vemos a veces en la modernidad, creo que antiguamente también se daba, mucha gente pone su mirada en los artistas, en los famosos. Y el famoso cae y la gente se deprime, la gente llora, la gente... Uy. ¿Por qué? Porque lo habían hecho sus ídolos. Pero si nosotros caminamos y ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, Él nunca nos va a fallar. Porque Él es varón perfecto. Sobre Él no se encontró ninguna mancha. Entonces, si nosotros queremos vivir una vida en gozo, tenemos que poner nuestra mirada en aquel del cual vamos a recibir siempre ese gozo. No podemos poner nuestra mirada en el hombre, iglesia. En ninguno. Ni en el más santo. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Pedro se levantó el día de Pentecostés y alabó y Señor, y dice que cuando él predicó,
Muchos se convirtieron, estaban llenos del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y después qué hizo? Dice que cuando Pablo va donde estaba él, lo vio que estaba a dos caras. Cuando no estaban los judíos, estaba con los gentiles. Y cuando estaban los judíos, se iba de los gentiles y se iba con los judíos. Que hablaba mal de los gentiles. Entonces, ¿qué habría pasado con los de Pablo mismo dice, ¿no? Y por eso también los que estaban ahí con Pedro, dice que también comenzaron a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque estaban poniendo su mirada en el hombre. Pero Pablo vino y lo reprendió. ¿Por qué? Porque su mirada de él estaba en Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Un verdadero discípulo reconoce quién es el maestro. Y nuestro maestro es Cristo Jesús. A Él tenemos que mirarlo. A Él tenemos que imitarlo. A Él tenemos que escuchar, iglesia. Y ser imitadores de Cristo. ¿Cuál es el mandato que Cristo nos dejó? La comisión, la gran comisión. Y hacer discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Amén. Siendo ejemplo para los demás. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir a los demás, mira, no me copies a mí, no me imites a mí, porque yo mismo estoy imitando a Cristo. Pon tu mirada en Él. Mira cómo yo pongo mi mirada en Él. Mira cómo yo busco de Él. Mira cómo yo sigo a Él. Y haz tú lo mismo. Pero si nosotros no ponemos ese ejemplo, si nosotros decimos, sígueme a mí, escúchame a mí, mírame a mí, esos discípulos de quién están haciendo? Míos. Dice, ir y hacer discípulos enseñándoles a cumplir esta palabra. ¿Cuál es esa palabra? Las buenas nuevas que Cristo nos vino a traer, que dice la palabra que hemos leído hace 2 semanas, o hace unos días, que Cristo mismo vino ¿a qué? A enseñarnos del Padre. Esa es la palabra. Cristo vino para mostrarnos al Padre, para que conozcamos al Padre. Entonces, si yo hago discípulos para que me sigan a mí, ¿a quién van a conocer? Pero si yo vivo mi vida como un verdadero discípulo, con mi mirada en Cristo, cuando yo vaya y haga discípulos, ¿qué voy a enseñar? A Cristo, a poner su mirada en el Padre, a poner su mirada en aquel que hace el milagro. Yo no hago milagros, iglesia. Puedo ser instrumento para que Dios se glorifique a través de mi vida, en la vida de alguien más. Pero yo no, por sí solo, yo no hago milagros. ¿Quién es el que hace el milagro? Yo no puedo sanar a nadie, poner mi mano y decir, sánate, si es que el Espíritu Santo primero no me ha mandado a hacerlo. Si es que el Espíritu Santo no me ha dicho, no ha puesto en mí eso. ¿Por qué? Porque no soy yo. No soy yo quien va a sanar. Es Dios. Es el Padre. Entonces, iglesia, tenemos que ser discípulos para enseñar a los demás a ser discípulos. ¿Pero discípulos de quién? De Cristo Jesús. Para enseñarles a cumplir esa palabra. Bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en el nombre del pastor, ni en el nombre de Pablo, ni en el nombre de Juan. No, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad perfecta, que son los únicos que hacen el cambio y la transformación en el hombre. ¿No es el Espíritu Santo que Cristo mandó, dice, para que redarguya de pecado? ¿No es Cristo Jesús el cual el Padre mandó para que a través de nuestros pecados sean perdonados? ¿No es el Padre el que nos da todo? ¿Y dónde entra ahí el hombre? No seamos discípulos del hombre, iglesia. Quizás estudiantes, sí, escuchar para estudiar, pero discípulos solamente de Cristo. Caminemos como discípulos y no como estudiantes. Y para ser discípulos, vamos a resumir los 3 puntos. Un discípulo está dispuesto a dejar todo el pasado atrás y todo aquello que quiere ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Lugar que solo le corresponde ¿a quién? A Cristo Jesús. Un discípulo prepara su corazón entendiendo que va a tener que enfrentar tormentas, desiertos y dificultades
Un discípulo no vive solo esperando los milagros, sino que vive sin temor porque sabe que Dios está en control y camina con él. Y el último, un discípulo entiende que va a enfrentar guerras, pero que esas guerras no es contra el hermano o la hermana, y esas guerras no se ganan con espada ni con ejército, sino que esas guerras son contra las huestes de maldad y que se ganan en lo espiritual, fortaleciéndose en la palabra de Dios y buscando su presencia para ser vestidos de toda su armadura y poder poner por obra todo lo que Dios nos guía a través de su palabra. Yo, iglesia, hagámonos esa pregunta: ¿cuál es nuestro lugar en esa multitud? Cada uno de nosotros preguntemos, cerramos nuestros ojos, preguntemos. Mirémonos ahí, en esa multitud. ¿En qué lugar estoy yo? ¿En el lugar de esos 70 que tenían el corazón listo, preparado para poder enfrentar la guerra? ¿En el lugar de aquellos discípulos que reconocían que Cristo Jesús estaba por encima de todo y que lo que ellos buscaban era agradar a Cristo? ¿O estoy ocupando un lugar en la multitud? Un lugar en lo que la mayoría hace. Porque la otra mitad era la mayoría. Y a veces seguimos a la mayoría, sin discernir si realmente está correcto o no. A veces, ¿por qué entramos a un restaurante? Si vemos dos restaurantes, uno vacío y uno lleno, ¿cuál escogemos? ¿Por qué? Pensamos que está mejor, ¿no? Pensamos que es el mejor. Ahora, ¿qué pasa si ese lugar, ese pueblo que estamos yendo a visitar, de repente un pueblo vegetariano y ese restaurante vegetariano y el otro es que se carne? Vas a tener que comer vegetariano porque seguiste a los demás, ¿no? Entonces, a veces estamos así, iglesia, a veces seguimos donde la mayoría está, donde la mayoría va, porque pensamos que es mejor. Si los demás están ahí, quiere decir que es el mejor lugar. Pero no, iglesia. Eran solo 70 de miles, de una multitud. ¿A quiénes siguieron? ¿A quiénes estaban siguiendo ellos? A la minoría. Cristo Jesús. Porque los sacerdotes y escribas, los que estaban en contra de Jesús, eran más. Pero ellos decidieron seguir a Cristo, no a la mayoría. Y entre ellos decidieron ser la minoría antes de moverse como la mayoría. Y así tiene que ser nuestro corazón. Seguir lo correcto, lo que la palabra de Dios dice, y no lo que la mayoría muchas veces quiere decir. Porque no porque todos lo sigan quiere decir que es bueno. No porque todos estén ahí quiere decir que es lo correcto, sino lo que Dios nos manda. Amén. Así que, iglesia, caminemos como discípulos y no como estudiantes. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado a nuestras vidas, Señor, a través de esta palabra. Y nos has mostrado qué es lo que deseas de nosotros como discípulos. Qué es lo que deseas de nuestras vidas, Señor, para poder caminar como aquellos discípulos que tú estás buscando, Señor. Y hoy tu palabra nos ha mostrado, Señor, que tú estás buscando hombres y mujeres, Señor, que estén dispuestos a renunciar a todo el pasado. Que estén dispuestos a dejar, Señor, todo aquellas ataduras atrás, Señor, y caminar mirando solamente a ti, Señor. Tú estás buscando hombres y mujeres, Señor, que te pongan a ti por encima de todo. Que estén dispuestos a renunciar a todo, Señor, si es que tu llamado, Señor, bendito Dios, así lo desea. Y estamos aquí hoy día, Señor, pidiéndote que fortalezca nuestras vidas y nuestros corazones para ser esos discípulos, Señor. Porque sabemos que si tú nos pides algo, Señor, es para bendecir nuestra vida. Si tú quieres arrancar algo de nosotros, es porque sabes que eso, Señor, bendito Dios, no va a traer bendición a nosotros. Y hoy te lo entregamos todo, Señor. Todo aquel pasado que estábamos arrastrando, Señor. Todas aquellas costumbres, tradiciones, todo aquel rencor, odio, toda aquella imperfección, Señor, que no nos permitía ser imitadores tuyos. Pero hoy estamos aquí, Señor, soltando todo, dejando todo atrás, Señor,
poniendo nuestra mirada solamente en ti, inclinando nuestros oídos solamente a tu palabra, a tu llamado, Señor, para poder recibir los propósitos que tú tienes para nosotros. Hoy tú nos has hablado que un discípulo, Señor, es aquel que prepara su corazón para reconocer, Señor, que el venir a ti no significa que no va a haber problemas, no significa que no va a haber guerras. Significa, Señor, de que de nada tenemos que temer, porque tú estás con nosotros. Significa, Señor, de que nosotros nos agarremos de tu amor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Y ese es el amor tuyo, Señor, ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor de Padre. Y hoy estamos aquí, Señor, preparando nuestros corazones para que nuestro corazón esté preparado y sepa, Señor, de que van a haber tormentas, de que van a haber olas y vientos que van a golpear la casa, pero que si nosotros, Señor, hemos construido esa casa sobre la roca firme que es tu palabra, Señor, esta casa no caerá. Pero que lo vamos a enfrentar, vamos a tener que enfrentarlas. Y estamos aquí, Señor, como discípulos, reconociendo, Señor, de que nuestro temor tú te lo llevas, porque tú peleas por nosotros. Como decía David, Señor, aunque pase por valles de muerte, sombra de muerte, no temeré mal alguno, Señor, porque tu vara y tu callado infunden aliento. No temeremos, Señor, cuando pasemos por esos valles, pero fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos para estar fortalecidos y estar preparados. Preparar esta tierra para esos tiempos, para poder levantar esa torre fuerte, Señor. Hoy, Señor, tu palabra nos ha mostrado que como discípulos tenemos que estar preparados para esta guerra. Reconocer, Señor, que estamos pasando y enfrentando una guerra espiritual, Señor. Como discípulos tenemos que estar preparados, Señor. Primero reconociendo que sin ti, Señor, no vamos a poder enfrentar esta guerra. Reconociendo, Señor, que nuestras fuerzas, Señor, no van a poder. Reconociendo que eres tú quien nos fortalece. Que eres tú quien nos levanta, que eres tú quien nos ayuda, Señor, que eres tú, Señor, quien prepara nuestras manos para la batalla. Hoy estamos aquí como discípulos, Señor, llenándonos de tu palabra para poder revestirnos de esta armadura, Señor, para poder estar listos para enfrentar el día malo y poder terminar firmes, poniendo nuestra mirada en ti, Señor, porque eres tú, no nosotros. Eres tú, Señor, quien va a darnos lo que necesitamos para enfrentar esas huestes de maldad, Señor. Para poder enfrentar el pecado, la maldad y salir victoriosos. No somos nosotros, Señor. Hoy ponemos nuestra mirada en ti. Como discípulos, hoy queremos aprender de ti, el Maestro. Ponemos nuestra mirada solamente en ti, Señor. Y ayúdanos a seguir predicando este Evangelio. Evangelio que enseña, Señor, a poner las esperanzas del hombre y la mirada del hombre en ti y no en el hombre. Este santo Evangelio, Señor, que enseña a que no es el hombre, Señor, quien hace el milagro, sino que eres tú. Y que nosotros somos instrumento en tus manos. Ayúdanos a seguir predicando este Evangelio, Señor, que te glorifica, que te da la gloria solamente a ti, Señor. Para hacer más discípulos, enseñándoles a que guarden esta palabra que tú nos dejaste, Señor, que nos enseña a honrar y glorificar al Padre, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza de su pueblo, Señor, no el hombre. Gracias te doy, Señor, por este hermoso tiempo, por hablar a nuestras vidas. Y sé que no vamos a salir de aquí como hemos llegado. Sé que hoy nos levantamos como discípulos y vamos a comenzar este andar como discípulos. Los que aún no estaban como discípulos y los que ya estaban, vamos a continuar este caminar como discípulos, porque queremos ser tus discípulos, Señor.
renunciando a todo, porque tú dijiste que aquel que no está dispuesto a renunciar a todo no puede ser mi discípulo. Hoy renunciamos a todo, Señor, porque sé que lo que tú tienes para nosotros es mucho mejor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Siga ahí orando, iglesia. Siga orando y deja que el Espíritu Santo siga ministrando tu vida en todo lo que Dios tiene para tu vida. Que nada te distraiga. Es un tiempo entre tú y Él. Un tiempo entre el Espíritu Santo que el Padre mandó en el nombre del Hijo para que nos recordara y nos enseñara todo aquello que Cristo nos había enseñado. Así que deja que el Espíritu te ministre en este tiempo. Y si esta palabra ha llegado a tu vida, a tu corazón, y la has recibido por primera vez, y tu corazón se ha llenado de gozo, y tú dices, yo quiero ser un discípulo de Cristo, yo quiero empezar a caminar con Él, yo quiero empezar a escuchar más de Él y ser imitador, y comenzar a moverme activamente en hacer lo que Él hace. Si hoy tu corazón está en ese gozo y tú quieres dar ese paso de fe, la palabra dice que tienes que reconocer a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador y recibirlo en tu vida. Y para eso tienes que hacer una oración de fe, una oración que venga de lo más profundo de tu corazón. Así que si tú quieres recibirlo por primera vez en tu vida, te invito a que repitas con nosotros esta oración que nosotros te guiaremos para poder recibir a Cristo en tu vida. Y si tú ya habías recibido a Cristo en tu vida, pero por razones que solo tú conoces, te alejaste de Él, comenzaste a buscar otros maestros, y hoy el Espíritu ha vuelto a redarguirte y llamarte con esos lazos de amor para que pongas tu mirada solamente en Cristo, el único verdadero Maestro. Si hoy tú quieres regresar a Él y reconciliarte con Él, también repite esta oración con nosotros. Así que si ya sea que quieras recibirlo por primera vez o reconciliarte con Él ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tu mano y repite esta oración con nosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra ha hablado a mi vida. Y hoy, Señor, yo quiero comenzar a caminar como discípulo tuyo. Por eso yo reconozco hoy mis pecados, mis faltas, mis rebeliones. Hoy yo reconozco, Señor, que solamente tú puedes perdonarme. Por eso, Señor, yo te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te entrego todo mi ser, Señor, para que hagas en mí el cambio y la transformación que tú deseas para mi vida. Hoy yo renuncio a todo pasado, renuncio a todo aquello que puse por encima de ti. Y hoy yo te doy a ti, Señor, el lugar que te corresponde en mi corazón. Ayúdame, Señor, a poder seguir hacia adelante, siendo de testimonio del poder transformador que hay en tu palabra. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que regrese atrás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.